Te damos la bienvenida a una clase más de tu materia Lengua Materna Español de segundo grado. Nos alegra verlos y verlas de nuevo. En las sesiones anteriores estudiamos las diversas herramientas que existen para presentar la información en un texto. Es momento de aprender a leer textos que contengan uno o más recursos tipográficos. En las clases pasadas estudiamos algunos tipos de facilitadores textuales, definiciones, ejemplificaciones y recursos tipográficos. Ahora aprenderemos a leer textos que contengan uno o más de estos facilitadores textuales. Pero antes, hagamos un breve ejercicio. Escoge tu obra artística favorita. Puede ser una serie, una película, un cuento, una pintura, etc. Realiza un texto breve en el que argumentes por qué esa obra es tu favorita. Si es necesario, repasa las características del texto argumentativo. Utiliza dos de los tipos de facilitadores textuales que estudiamos las clases pasadas, definiciones y, como sabes, existen diferentes maneras de organizar la información en un texto. Sin embargo, esas maneras no se utilizan de forma separada. Al contrario, comúnmente los autores combinan las diversas herramientas que hemos estudiado, como mapas, ilustraciones, cuadros sinópticos, etc., para presentar la información. Dependiendo de la manera en la que se presenta la información, los textos se dividen en textos continuos. Se organizan en párrafos seguidos y presentan la información de manera secuencial. Es decir, que las ideas que presentan se desprenden unas de otras de forma ordenada y consecutiva. Textos discontinuos. En estos la información suele ser específica y concreta y normalmente no se presenta de manera consecutiva. Entre estos textos se encuentran tablas, infografías, mapas, imágenes, gráficas, líneas de tiempo, etc. Textos mixtos. Combinan los dos tipos de textos, continuos y discontinuos. Como puedes imaginar, la manera de leer cada tipo de texto es diferente, pues no es lo mismo estudiar, por ejemplo, el movimiento de las placas tectónicas utilizando como fuente una infografía que un ensayo. Por esta razón es importante que sepas cómo leer cada uno de los tipos de texto. Los textos continuos deben comenzar a leerse desde el principio y es indispensable leer toda la información que contienen, por lo que es necesario dedicarles más tiempo. Por su parte, los textos discontinuos puedes comenzar a leerlos en cualquier parte, pues la información está ordenada de manera discontinua. En el caso de los textos mixtos, es importante que al leerlos revises todos los elementos que contienen para que identifiques si un recurso tipográfico explica de manera más amplia el texto, lo ejemplifica o lo resume. Dependiendo del tipo de información que se desee transmitir, el autor de un texto debe considerar de qué manera va a presentarla, pensando siempre en que sea la forma más sencilla para que los lectores la comprendan fácilmente. Leamos el artículo y escribe en tu cuaderno los recursos tipográficos que identifiques. Reflexiona y escribe en tu libreta por qué consideras que el autor decidió utilizar esos recursos tipográficos y no otros. Lee el texto.
Contesta en tu cuaderno. ¿Qué tipo de texto es el artículo? ¿Continuo, discontinuo o mixto? Explica por qué. ¿Consideras que el autor eligió el mejor tipo de texto para organizar la información? ¿Por qué? Es momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Para esto realiza lo que se indica. Elige alguno de los siguientes temas: igualdad de género, derechos humanos, cambio climático, historia del cómic, arte abstracto y realista. Realiza una breve investigación en fuentes confiables acerca del tema que elegiste. Guíate por los siguientes criterios: definición, ejemplos, personajes destacados, hechos históricos representativos. Diseña una infografía o una línea del tiempo acerca del tema que investigaste. Explica de manera breve en tu cuaderno por qué elegiste uno de los dos recursos tipográficos y si tu elección estuvo relacionada con el tipo de información que abordaba tu tema. Hemos concluido una clase más de tu materia Lengua Materna Español de segundo grado. Esperamos que hayas aprendido mucho el día de hoy. Nos vemos en la siguiente sesión.